Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí su amiga Clara Elena nueva vez. El día de hoy vengo con lo que yo le llamaría el mensaje positivo de la semana. Me disculpan, vamos a compartir este cafecito. Yo espero que ustedes también estén tomándose un café a esta hora o por lo menos un refresco, porque la temperatura está bastante caliente. Bueno, voy a comenzar contándoles que la razón por la cual ustedes me ven muy metida en este tema de los huracanes y eso. Primero, porque soy una chica caribeña. Las personas que crecimos en el Caribe sabemos lo que es un huracán y sabemos cuán complicado puede tornarse un huracán y cuántas consecuencias puede traer. Yo he tenido una serie de experiencias y mi vida se divide entre antes y después. Después que conocí lo que es el mundo pero estar preparado a antes de. Les voy a contar así por encima mi experiencia con los huracanes, los que yo recuerdo, porque hay huracanes que no se olvida, no se te va a olvidar nunca la experiencia, por ser una experiencia difícil. Si ven la cámara un poco torcida, es porque está un poco torcida. Vamos a ver si podemos enderezarla un poquito. De todas maneras, lo que importa es el mensaje, ¿no? Bueno, cuando voy a contarles el primer huracán que yo recuerdo así, que fue fuerte para mí, y fue el huracán Hugo. El huracán Hugo fue un huracán muy fuerte, que yo estaba bastante joven cuando eso, y yo recuerdo que fue un caos. Fue un caos terrible. La casa de mis padres es de 2 niveles y la comida estaba en la parte baja de la casa porque es donde está la sala, habitaciones y eso. Voy a enderezar esto, discúlpenme ustedes que hoy estoy medio desorganizada, pero quiero contarles. El asunto es que comenzaron las lluvias, los vientos y demás, y la cosa fue horrible. Yo incluso recuerdo, para no hacerles la historia muy larga, que el padrastro yo digo, la llamo mi hija, que fue la niña que yo les dije, les conté en algún momento, estuvo conmigo un tiempo y que la considero mi hija y la adoro, mi niña Yaniris. Un hombre de 300 libras y 6 pies 3 pulgadas se fue en un hoyo porque cuando hay tanta agua usted no puede determinar dónde está más hondo y demás, y fue un caos. Yo recuerdo que todos terminamos en la segunda planta de la casa con muchísimas limitaciones porque la mayoría de la comida se dañó. Eso pasó cuando yo estaba muy joven, pero la peor de mis experiencias con un huracán, la peor, y tal vez es la que me hizo con el tiempo buscar algo más de cómo uno puede protegerse un poco ante situaciones inesperadas como es un huracán, inesperadas y no inesperadas, porque por suerte el huracán usted tiene tiempo para prepararse. Pero cuando uno no tiene el conocimiento, pues uno simplemente vive, pero hay un poquito más que se puede hacer. Y yo recuerdo que yo vine a vivir a la isla de Puerto Rico en el año 1998, bastante temprano iniciando el año, yo diría que a principios del año por ahí. Cuando se presenta la situación de un huracán que fue bastante complicado, que se llamó Georges. Ese huracán fue un huracán complicado, traicionero, yo diría. Yo vivía sola en un pueblo que se llama Calley, para los que son puertorriqueños. Tal vez si puedo les dejo por aquí una fotito de Calley. Porque estoy muy agitada con esto de hacer los videos del huracán, así que no sé si me va a dar el tiempo, pero este video quería hacerlo. Para ese momento, yo vivía totalmente sola. Yo le había rentado a una señora que rentaba apartamentitos a estudiantes, allí en Calley. Doña Josefina, descanse en paz. Doña Josefina era una señora que vivía sola en su casa y tenía en la parte de arriba y en el lateral, que era donde yo vivía, un apartamentito, y en la parte de arriba varios apartamentos para estudiantes, porque nosotros vivíamos cerca de la universidad. Cuando comenzó todo el revolú este del huracán Georges, todo el mundo comenzó a buscar áreas para asegurarse, ¿no? Disculpen. Como yo estaba recién llegada, no tenía trabajo, tenía pocos recursos en el momento, no tenía nada en la nevera. En el momento cuando yo me entero ya que teníamos el huracán encima, yo no tenía nada en la nevera. La señora, doña Josefina, decide, por petición de sus hijos, irse.
llega donde mí y me dice, todos los muchachos de los apartamentos se están yendo, tú te vas a ir. Y yo era como, ¿y yo a dónde voy? Probablemente pude haber ido a buscar ayuda, algún tipo de ayuda gubernamental, pero no conocía nada, no conocía a nadie. La única persona que conocía era José, y José estaba a muchísima distancia de donde yo estaba. Tenía un celular que la señal allí era cero, se me hacía imposible comunicarme. En ese tiempo tenía una prima de un primo, para decir, que vivía en la ciudad de San Juan, y fue la única persona que previo a todo eso yo le dije, yo no sé qué va a pasar. Ella me dijo de mí, yo no sé qué va a pasar, pero cualquier cosa yo me comunico. Pero mi celular no quiso comunicarse, pues, ni modos. La señora Josefina, que fallece un poco más tarde como consecuencia del huracán, porque a partir del huracán ella enfermó, ella ya tenía problemas de salud. Yo cuidé de ella mucho, porque la veía una mujer sola y pensaba en mí. Y pensaba en mí, que yo también estaba sola, y bueno, yo la cuidé por mucho tiempo. La cuidé como si fuera mi madre, a la señora Josefina. ¿Qué pasa? Llega el día donde comienzan los vientos, se esperaba un huracán fuerte, pero no nada tan drástico. Llega el día cuando yo a eso de las 10 de la mañana digo, yo le voy a decir a doña Josefina, tal vez irme con ella, no sé dónde ella va a ir, pero le voy a decir. Para cuando me asomo por el lado de la casa de doña Josefina, ya ella se había ido, sus hijos o no sé quién ya se había ido. El punto es que yo me quedé sola en todo el edificio, sin conocer a nadie, y a eso de las 5 de la tarde comenzaron unos vientos muy fuertes, fuertes, fuertes. Yo miro mi nevera y no tengo nada. Yo recuerdo que tenía dentro de la nevera un pedazo de calabaza y media botella de agua. Eso es lo que pasa cuando usted no sabe lo que es preparación. Ya los vientos eran tan fuertes que yo no me atrevía ni a pararme en la puerta de la casa. Recuerdo que la puerta del apartamento era de cristal. Y yo decía, ¿y cómo me preparo? Yo no tenía el conocimiento. Lo que hice fue poner tapes, que era una práctica antigua que se usaba mucho. Poníamos tape para evitar que si se rompía el cristal, pues el cristal no estallara. Y puse los tapes. Lo que yo les puedo contar sobre ese temporal lo vamos a dejar ahí. Y voy a pasar, y quédese ahí porque es importante lo que sigue. Y le voy a pasar a contar de la última experiencia, porque quiero concluir con el otro huracán, con el que les estaba hablando ahora, Georges. Mi otra experiencia con una posibilidad de huracán fue Jean. Que Jean, si no me equivoco, fue en el 2004, que fue cuando José se accidentó. José se había quemado la mitad de su cuerpo en un trabajo, yo no sé si les conté en algún video. Y estaba interno en el hospital industrial, sin posibilidades de salir y sin posibilidades, disculpe lo de la cámara, y sin posibilidades de comunicarnos. Yo estaba sola, también me tocó nueva vez estar, pero ya estaba aquí en esta casa para ese tiempo. Lo que hice fue que me puse pantalones, botas. Yo tengo un poquito de fobia con las iguanas, no sé si se los conté, y tuve que irme al monte en la parte de atrás porque tenemos un gazebo atrás, y eso estaba lleno de tuberías y eso de cosas de nuestro trabajo, y había que remover todo eso, amarrarlo, porque se podía convertir en proyectiles si el huracán se acababa de formar, o se formaba, debo decir. Pues yo, con todo lo que estaba pasando, que era una situación un poco difícil porque tenía a José interno con dificultad, quemado medio cuerpo, a mucha distancia donde yo vivo, sin un medio de transporte hacia allá, pues me subí, amarré todo como pude, amarré las antenas de satélite, que son esas antenas enormes que estaban todavía cuando eso aquí, amarré todo, y este Jean se convirtió nada más que en viento y lluvia, pero no llegó a mayores. Pero esa fue una experiencia que yo diría muy fuerte por la situación de que yo estaba sola, pero por suerte al cruzar la calle de aquí había un colmado, una tienda, o como le llaman en sus países. Fui, compré agua y ya para cuando eso yo tenía un poquito más de conocimiento, ya yo compré agua y tenía agua para bañarme y esas cosas guardadas, pero fui, compré agua extra en botellas. Y bueno, todo estaba en orden para cuando eso yo estaba manejando dinero y no tenía tanta dificultad como
el caso de Calle, que yo era una recién llegada, sin trabajo y sola. Pues regresando a Georges, el huracán Georges fue terrible porque el huracán Georges entró al Caribe, parecía que ya se iba, hizo una vuelta, o sea, dio una vuelta y retornó, y cuando retornó fue cuando los vientos nos dieron fuerte. Yo estaba sola, les voy a contar, yo no tenía velas, yo no tenía un flashlight o un foco de luz, yo no tenía comida, no tenía agua y estaba sola. Yo recuerdo, yo no soy una persona, el miedo es algo que yo lo superé hace mucho tiempo. Cuando digo el miedo me refiero al pánico, a entrar en pánico. Todos debemos tener miedo en algún momento, pero ese miedo así de terror a mí no, porque yo creo más en la preparación que en el miedo. Por eso les paso los videos sobre lo de los huracanes para que se preparen. No quiero hacer el video demasiado largo, pero este conversatorio va a ser un poquito largo, me disculpan. Bueno, el asunto es que cuando comenzaron los vientos a fortalecerse, y fue mucho, parecía aquello se quería caer, y mi puerta de cristal y ventana de cristales que tenía el apartamento, era un apartamentito bien pequeño, que tampoco era que yo tenía mucho a dónde correr, eso temblaba y parecía que el mundo se caía. A todo esto yo no tengo a quién llamar, no habían personas en los alrededores, estaba yo totalmente sola. Lo único que se me ocurrió hacer fue como desde eso de las 6 de la tarde en adelante, por lo fuerte que sonaba todo y yo me veía corriendo peligro real, fue tomar la parte de arriba del, saben que las camas tienen el box spring y el colchón, pues tomé el colchón y hice algo como si fuese, que un día vamos a hablar de eso, la pirámide de la vida, ¿no? Que no es nada más que ponerte tú en esta área cuando el ángulo es este, cuestión de que cualquier cosa que caiga, pues no te vaya a lastimar. Eso se hace en casos de temblores, pero estamos hablando de huracán en este momento. Pero en este momento yo, sin tener mucho conocimiento, que es el poquito que tengo ahora, ¿no? Tomé la parte de arriba, el colchón, y lo puse contra una esquina, algo que hacía esquina así, hacía una esquina así, ¿no? Y yo puse el colchón acá. Y me metí acá, me senté en el piso. Y ahí en el piso yo no tenía luz. Nada de luz. O sea, a total oscuras, escuchando que parecía que el mundo se acababa. Escuchando cómo se levantaban cines y volaban por los aires. Escuchando la puerta de mi apartamento partirse en pedazos. Y el viento parecía que me quería alar hacia afuera. Y yo estuve ahí toda la noche, sentada en cuclillas, protegida, entendía yo, por ese colchón. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino después. Amaneció una relativa calma, que no era tal calma porque los vientos continuaban. Fue un huracán terrible, Georges. Yo recuerdo todos los detalles y la verdad que es para pelos, como dicen. Y bueno, llegó la mañana, todavía el área, la urbanización se escuchaba, nadie, la gente, casi todo el mundo salió de la zona, porque pues vivíamos en una zona donde había muchísima posibilidad de que el viento abatiera con fuerza, pues la gente salió a protegerse, como es lógico. Y yo me quedé allí esperando, pensando, bueno, José sabe que yo estoy aquí, en algún momento tal vez él, cuando tenga la oportunidad, pasará. Logré un radito que yo tenía, de esos radios portátiles de pila, que es muy importante tenerlos. Tenga siempre un radio portátil. Logré, moviéndolo, escuchar un poco de noticias, y escucho que en el área donde José vivía se había caído árboles y demás y no había cómo pasar hacia el área donde yo estaba. Así que descarté la posibilidad de José, el celular, nada que nada. Y yo tenía un pedazo de auyama, pumpkin o calabaza, como le llaman en sus países, en la nevera. No tenía gas porque mi estufita era eléctrica, no había electricidad, se había caído el servicio eléctrico. Y tenía media botella de agua que la había ido llevando poquito a poco. Así. Lo que quiere decir es que es la razón básica por la cual ustedes ven que yo trato de pasar información para que
a tiempo.